Ahora sí, bienvenidos. Les decía que vamos a establecer como sistema el siguiente. Esta será una sesión oral y la vamos a reforzar con una presentación gráfica. Y en cualquier momento que ustedes tengan necesidad o interés, les suplico que levanten la manita que tienen por aquí en su pantalla y este, expresen sus dudas, sensaciones, experiencias, comentarios en ese momento para que no perdamos el hilo de su intervención con la exposición que estamos dando, para que tenga una integración permanente. Y además les quiero decir que su participación es lo que hace de esta sesión, o puede ser esta sesión una cosa más útil, interesante para todos, porque estaremos teniendo la intervención de todos los aquí presentes con sus experiencias, dudas, comentarios, etcétera. Y esto hace mucho más rico y más efectivo el resultado de la sesión. Si lo prefieren hacer por vía del chat, aquí también vamos a recibir su chat y lo vamos a estar revisando permanentemente para que ustedes estén interviniendo en cualquier momento. Les invito a que lo hagan lo más posible para que sea más interesante esta sesión. Eh, Sin más, por el momento, si hubiera alguna duda, si no lo hay, empezamos. Ustedes me dicen, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezamos. Les decía que vamos a empezar a hablar de las autoridades electorales en México. En México, como ustedes saben, la materia electoral en México ha sufrido muchos cambios y hace 25 años fue el principal movimiento para la creación de la materia jurídica electoral en México, que vendría a reformar todo el sistema electoral anterior y involucrar a la sociedad mexicana, a la población mexicana, en la celebración y recuento y administración de las elecciones, que estaban encargadas a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es la que hacía las elecciones, las calificaba, emitía sus resoluciones y cualquier inconveniente se hacía ante la Secretaría de Gobernación y no había ni más que decir para nadie. Era un proceso muy enquistado, muy tieso, muy formal, pasado de moda en todo el mundo, pero este que estaba operando en México. Y gracias a ese sistema llegamos a tener a un partido hegemónico que gobernó el país pues, por muchas generaciones, como ustedes saben, que es la famosa experiencia del PRI en el gobierno. Esto, por supuesto, empezó a causar en México una serie eh, de pues, sensaciones de falta de participación, quejas por las terribles experiencias que teníamos en el país, en el sistema político, ya que el partido hegemónico ganaba todo, en todas las elecciones ganaba en primer lugar siempre el PRI, repetía el PRI, manejando lo que se llamaban los famosos carros completos, que eran elecciones completamente por un solo partido. Y entonces, por supuesto, había una inquietud, una inconformidad, una molestia social en contra de este sistema. Entonces empezó a generar un, un caldo de cultivo, ¿verdad? Que, es, que, desen, que, des, que desmembraría el sistema anterior y crearía un sistema propio de México, en el cual, repito, sobresalen que habría una presencia de los ciudadanos en primer lugar, cada vez menos participación del gobierno en las elecciones y se crearon instituciones que el día de hoy los mexicanos tenemos y debemos proteger, según yo, pero cada quien tiene su opinión, que son las cuales
mantienen la materia electoral. Estas autoridades electorales se ubican, por supuesto, en el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, una serie de órganos constitucionales autónomos, como es el INE, el día de hoy, pero anteriormente el IFE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, conserva sus materias jurisdiccionales, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano judicial, jurisdiccional más importante del país, pero no en materia electoral. En materia electoral existen tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son independientes los dos. Es decir, la Corte, aunque es el máximo órgano de jurisdicción en el país, no está sobre el Tribunal Electoral. Tienen el mismo nivel para efectos de autonomía jurisdiccional en sus materias respectivas. En materia electoral solamente es responsable, en la última instancia en materia electoral, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no la Corte. La Corte no tiene jurisdicción en materia electoral. Pues. Ahorita vamos a ver hasta qué grado llega lo que estoy diciendo. También se integra por la FEDE, Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, quien es el Ministerio Público para perseguir los delitos electorales que vayan surgiendo o que puedan surgir en la vida democrática del país, que es, como ustedes saben, es un órgano también autónomo. Perdón, que depende del Poder Ejecutivo, porque es una subprocuraduría, la famosa FEDE, Fiscalía Especializada. Vamos a la siguiente. Una autoridad es el órgano del Estado que, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, emite actos o resoluciones que afectan a las personas. En materia electoral, una autoridad, podemos decir que es el órgano del Estado que está encargado de cumplir algunas de las funciones del Estado en cuanto a la realización y organización y vigilancia de los procesos electorales democráticos dentro del país, es decir, las elecciones. Son esos procesos democráticos, son las elecciones. Estas elecciones deben de atenderse con ciertos principios o normas generales que son los siguientes. Las autoridades electorales deben siempre coordinar sus actividades con una máxima con una serie de máximas que la ley, la Constitución las prevé, y vemos que hay autoridades que tienen el carácter legislativo, son las cámaras de diputados y de senadores, que crean y modifican normas a este respecto. Las autoridades administrativas, que muy importantemente juegan un papel en las elecciones en México, como es el día de hoy el INE y las OPLES en los estados. También autoridades de carácter jurisdiccional. En cada entidad federativa existe un tribunal electoral, y a nivel federal hablamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano que está que depende de nadie, es un órgano autónomo que está integrado al sistema jurisdiccional mexicano al nivel de la Suprema Corte de Justicia para efectos electorales. ¿Sí está claro esto? ¿No? Vamos. Esto es un poco lo que vamos a decir. Aquí están las funciones de los diferentes órganos jurisdiccionales, penal, etcétera. Lo acabamos de repetir, entonces, si hace falta, los vamos a decir, pero creo que no hace falta repetirlo. Vamos a la siguiente gráfica. Vamos a iniciar este proceso analizando al Instituto Nacional Electoral, al INE.
Este instituto es el órgano administrativo que diseña y controla el proceso electoral. Les repito, esta conducta la llevaba a cabo antes, se llevaba a cabo antes en la Secretaría de Gobernación. Entonces, como el pueblo mexicano tenía inquietudes de modificar ese esquema casi autoritario, totalitario, eh, entró en una serie de discusiones y de negociaciones con el gobierno para conseguir que se diera certeza, se diera transparencia a la materia electoral. Y entonces se creó en aquel momento, vamos a ver los antecedentes, pasarle por favor, se creó el Instituto Nacional Electoral, el famoso INE. Perdón, se creó como antecedente del INE se creó el IFE, por supuesto. En 1990, como resultado de las reformas constitucionales en materia electoral, se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, famoso COFIPE, y el Congreso ordena la creación del Instituto Federal Electoral, ya que está el IFE, que es la autoridad administrativa que va a regir todos estos procedimientos y procesos electorales. Estamos hablando de una institución de carácter federal, IFE. En 1994 surgen en la reforma que se llevó a cabo en 1994, reforma constitucional, surge la presencia de los consejeros ciudadanos en materia electoral. Estos eran personajes eh, que por diferentes razones eran seleccionados o eran propuestos por las diferentes fracciones de las cámaras de diputados, eran propuestos como candidatos para la creación de esta autoridad administrativa que iba a tener a su cargo el manejo de las elecciones. Y entonces este Instituto Federal Electoral fue creado con esa bandera y estaba, por supuesto, integrado por estos funcionarios que dije al principio, por estas personalidades, y habían sido nombrados por la Cámara de Diputados. Y los diputados mantienen desde ese momento una representación en la Cámara de Diputados, o sea, conservan una representación en la Cámara de Diputados. En el 96, en otra reforma electoral, se modificó el artículo 41 de la Constitución, se creó un nuevo COFIPE, una nueva integración legal de lo que iba a ser la materia electoral a través de este COFIPE, y dado el avance y buen funcionamiento de aquella época del Tribunal Electoral, que se llamaba entonces el TRICOEL, Tribunal de lo Contencioso Electoral, eh, se empezó a hacer un reforzamiento de la autonomía e independencia del IFE y desligar por completo a la autoridad electoral del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente. Entonces ya no tiene nada que ver con la materia del presidente y ni tampoco con la Secretaría de Gobernación, por supuesto. Entonces este IFE tenía una presencia muy importante en México, muchísima fuerza en ese momento, y estaban creando realmente una materia jurídica novedosa en ese momento para México, que era la materia electoral, que ya había en otros países, pero en México no teníamos ninguna cosa como esa. Entonces se manejaban las elecciones a través de los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores y punto. Ahí se hacían las apelaciones, todo se tenía que discutir era ante la Cámara de Diputados y de Senadores. Era una actividad totalmente gubernativa, ¿no? Pero ya estaban aquí haciendo movimientos que iba consiguiendo la sociedad mexicana tener presencia como ciudadanos en el Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral.
la reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2014 rediseñó el régimen electoral y transformó al INE, Instituto Nacional Electoral, pero al IFE lo transformó en una institución de carácter nacional, ya no federal, y entonces esta institución que se llama INE lleva a cabo las funciones del original IFE y también de las elecciones de carácter local. O sea, las elecciones de los estados estaban siempre con su propia legislación, como siguen estando, por supuesto, pero eran controladas desde una óptica estatal. No sé si me estoy explicando. El gobierno del estado de Veracruz, por ejemplo, manejaba al estado de Veracruz en materia electoral también. Y esto desapareció para hacerlo a la materia electoral una materia de carácter nacional, regida ahora sí por un organismo único, que es el Instituto Nacional Electoral, que atiende a todas las entidades de la República y a cada una de ellas, y se procuró en ese momento hacer que las elecciones locales tuvieran tanta fuerza y tanta relevancia con las elecciones federales. Entonces, de esta manera se consiguió esta creación del INE, que anteriormente era el IFE, y también se crearon los organismos públicos locales electorales, los OPLES, para que en cada entidad federativa existiera una organización espejo de la organización federal, para que cada estado tenga una institución electoral local, que se coordine con la federal para llevar a cabo todo este proceso a nivel nacional. La naturaleza, la naturaleza jurídica y el marco normativo del INE se rigen por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Estos son los principios que rigen toda la materia electoral nacional, o sea, en todo el país. ¿Quién está pasando aquí? Es Fabricio. Fabricio. Buenos días, maestro. Buenos días. Como manera de abonar a lo que estaba comentando, me parece que en la última reforma que se hizo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a los 6 principios electorales de la función electoral, me parece que le agregaron que fue paridad, ¿no? Me parece que fue paridad y el apego me parece que a la perspectiva de género, si no mal recuerdo. Sí, bueno, la materia electoral, por supuesto, reconoce la paridad de género en forma muy importante. La vamos a analizar un poco más adelante, pero la reconoce desde ahora en forma muy importante, y ya está inclusive en la Constitución se aparecen las disposiciones de carácter de paridad de género, pero esto es después de lo que estamos hablando ahorita, ¿eh? Estaba de acuerdo contigo, es muy oportuno tu comentario, pero no habíamos llegado ahí. ¿Sí? Vamos a seguir, por favor. Entonces, estos puntos son los principios generales que se manejan en materia electoral, son los que están aquí abajo, descritos. Si hay alguna pregunta sobre alguno de estos principios, lo analizamos. De otra manera, pues, son, creo yo que bastante claros, pero si no, díganmelo y lo aclaramos en cualquier momento. El marco normativo de la materia electoral, entonces, inicia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LEGIPE, que le llamamos en materia electoral, LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que eso es como el Código Procesal Electoral a nivel nacional, muy importante esa ley. Se establecen ahí todos los recursos. Como una visión.
y sistemas de impugnación, de pruebas, etcétera, en los procesos electorales. El reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, el reglamento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el reglamento de radio y televisión y ciertos servicios, estudios y servicios del Servicio Profesional Electoral Nacional. Estas son las disposiciones que se han creado y que rigen el día de hoy, que tienen muchas, si ustedes ven, tienen algunos... la Ley General de Partidos Políticos, no existía ninguna ley especial de esto, ya se encuentran regulados los partidos políticos en toda una ley que es particularmente para ellos, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, repito, es una ley que establece todas las formas de impugnaciones electorales y es de una lectura obligada, yo diría que se la recomiendo mucho. Después existe un reglamento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Una de las críticas eternas que han existido siempre en México sobre los partidos políticos es el gasto enorme de recursos y muchas veces la opacidad del origen y del destino de los recursos. Entonces, para esto hay en el Instituto Nacional Electoral existe una división especial para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que hacen un control muy estricto, o pretenden hacer un control muy estricto del origen y destino de cada recurso que los partidos políticos utilizan. Vamos a ir más adelante. Los fines del Instituto Nacional Electoral, ya lo mencionamos el instituto, porque es mucho más sencillo, son contribuir al desarrollo de la vida democrática. Preservar el fortalecimiento y régimen de los partidos políticos y de sus candidatos independientes. Integrar el Registro Federal de Electores. Esta es una gran aportación que llevó a cabo desde el IFE, que se creó una base de datos manejada por los ciudadanos de los electores que hay en México. Todos ustedes tienen en su cartera seguramente una tarjetita, que es la tarjetita del INE, que se le llama IFE, pero dice que realmente es INE el día de hoy. Esta tarjeta es, además de una identificación fundamental para todos los mexicanos, es el documento obligado para poder votar. Esa credencial para votar con fotografía, que se llama en realidad, presupone un esfuerzo muy grande del instituto en la sistematización y ubicación de todos los electores en México, y lleva, por supuesto, tenerla actualizada, que está todo el día en actualización, es una actualización permanente. Lleva un registro por los cambios de domicilio que existen entre los mexicanos. Nos cambiamos de casa y entonces el padrón electoral ya quedó desactualizado. Entonces el instituto tiene que estar pendiente de esto para actualizar inmediatamente, a solicitud de los usuarios, por supuesto, los datos del padrón electoral. Y así lo lleva a cabo el instituto en una función muy importante que dura todo el año, todos los días del año. Está en función de este instituto para actualizar y tener el registro de la base de datos que va a tener la identificación de todos los ciudadanos que estén en capacidad para votar. Y cada año, por supuesto, surgen nuevos mexicanos que pueden votar, que son los mayores de 18 años. Esto también hay que incorporarse en el padrón electoral y dar de baja a los que ya no estén con vida o que hayan cambiado sus domicilios al extranjero, en fin. Todo este control es un proceso muy laborioso que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones en el país.
así como llevar a cabo los procesos electorales de carácter local. Y velar por la autenticidad y efectividad del voto o sufragio. Estas son las finalidades básicas del INE, que se dicen muy fácil y muy rápido, pero vamos a ver cómo son mucho más complicadas. Por favor, la siguiente, ¿sí? Las tareas del INE son, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, pues esos están aquí en la gráfica, sí, pero tiene a su cargo la función de llevar a cabo las consultas populares. Cuando se llevan a cabo las consultas populares, tiene la misión de llevar a cabo el cómputo de los resultados de las consultas populares y la declaración de validez de las mismas. Tiene una función de capacitación electoral, que es instruir en México a todos los usuarios del sistema electoral respecto de las normas que son aplicables, requisitos que se llevan a cabo, etcétera, en cada proceso electoral. Capacitación electoral se llama eso. Después lleva a cabo la geografía electoral. Esto quiere decir la división del territorio en distritos, en 300 distritos uninominales, que tienen la función de agrupar a las personas que se encuentran en ese distrito para efectos de mantener la base de datos de la población que vive en este lugar, así como los movimientos, repito, los ciudadanos que en estos lugares viven. Tiene a su cargo la lista de electores, que es toda esta base de datos, para efectos de las casillas electorales, etcétera. También tiene la facultad de llevar a cabo la ubicación de las casillas y la capacitación de los funcionarios que operarán en las mismas el día de las elecciones. Y tiene la función de establecer las reglas, lineamientos, criterios y formatos que vayan a ser utilizados para la consulta, para las elecciones, y las consultas ciudadanas se llevan a cabo por documentos que son creados y diseñados especialmente por el instituto. Aquí importantísimamente destaco la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, que esto no existía hasta la creación del INE, para saber con qué dineros cuentan los partidos políticos y en qué gastan esos recursos. Les repito, hay una dirección muy importante en el INE, que se trata de que se llama la Dirección de Fiscalización, que atiende a esta necesidad de información que es básica en México. Acuérdense que el INE también puede organizar elecciones de los dirigentes de los partidos políticos. La última que vimos fue hasta hace muy poco tiempo en el partido Morena, que llevaron a cabo su modificación de órganos directivos, se hicieron encuestas y una serie de cosas, y estuvieron a cargo del INE, quien por supuesto les cobraba el manejo. Es una cuestión muy costosa. Todo esto se llevaba a cabo con cargo, si estaba de acuerdo el partido, por supuesto, con cargo a sus administraciones. También el INE designa y remueve a los integrantes de los órganos de dirección de los organismos de los OPLES. A través del INE se lleva a cabo el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, que son la capacidad económica, digamos, que tendrán los partidos políticos para el ejercicio de su función en las elecciones, y en la vivencia diaria de los partidos, va con cargo a estas prerrogativas. También tiene a su cargo la preparación de la jornada electoral, que es el día de la elección.
tiene a su cargo llevar a cabo el escrutinio y cómputo de todos los votos en los términos que señale la ley. Después tiene a su cargo también la declaración de validez y los reglamentos de constancias de mayoría en las elecciones federales, en las elecciones de diputados y de senadores, perdón. También tiene a su cargo el cómputo de la elección presidencial, cada 6 años, por supuesto. Tiene a su cargo las funciones correspondientes a las consultas populares y las demás que les determine la ley. Y aquí tengo en un cuadro azul marcado importantemente, para hacerlo resaltar, el administrar los tiempos del Estado en radio y televisión. El Estado otorga concesiones o permisos a los empresarios correspondientes para que lleven a cabo servicios de radio y televisión, en los cuales existe una reserva de ciertos tiempos que el Estado mexicano tiene a su servicio para hacer la promoción de sus anuncios de carácter nacional, etcétera, y esos tiempos son utilizados también para llevar a cabo los anuncios o spots publicitarios en materia electoral. Este instituto, el instituto, pues va a tener a su cargo el manejo y administración de los tiempos de radio y televisión entre los competidores políticos, es decir, entre los partidos políticos y los candidatos independientes, para efectos de utilizarlos en la campaña electoral. A esto vamos a regresar más adelante, pero tengo aquí con azul porque es una materia importantísima que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral. Antes, lo que sucedía es que los partidos políticos podían libremente ir con una televisora y contratar tiempo de publicidad, por supuesto, tiempos de transmisión, etcétera. Y obviamente, pues, como era un negocio, es un negocio grandísimo, pues el que tenía más saliva, pues, tragaba más pinole, ¿verdad? Es decir, el que tenía más dinero, pues podía comprar mejores anuncios, mejores tiempos de radio y televisión, y hacía mejor campaña por tener más tiempos de radio y televisión. Esto ya está prohibido. Nadie, ninguna persona, ni física ni moral, ni mexicano ni extranjero, puede comprar tiempos de radio y televisión para efectos políticos. Solamente los puede comprar el Instituto Nacional Electoral. Y el INE tiene todos los tiempos y los distribuye, de acuerdo con los términos que establece la ley, entre los partidos políticos para que lleven a cabo sus promocionales en épocas de campaña. La geografía electoral, les decía yo, es partir del territorio nacional en distritos, en 300 distritos. Entonces, en las 32 entidades federativas existe todavía un recorte más en cachos más chiquitos, que son los distritos electorales, que forman el territorio nacional entero. Entonces, estas pequeñas porciones, que se llaman distritos electorales, son la parte, el espacio político más pequeño que hay en el territorio nacional, y las elecciones son por distritos. Entonces, los diputados senadores cuentan por distritos, etcétera. Entonces, aquí vemos que los 300 distritos están distribuidos en todo el país en forma más o menos homogénea, porque pues, la orografía misma del territorio nacional impide que sea una división lineal de cada uno de los distritos, y cada elección se lleva a cabo un ejercicio de verificación de los distritos electorales, sus limitaciones. ¿Sí? Vamos adelante. La estructura del INE consiste en lo siguiente.
me quiero referir al cuadro que está en medio, se llama que es de Junta General Ejecutiva. Ese es el centro del INE y lo más importante, que es la Junta que reúne a las diferentes personas que integran el Instituto Nacional Electoral y arriba del instituto, arriba de la Junta General, existe, por supuesto, la presidencia del instituto, que es del doctor Lorenzo Córdoba el día de hoy, y de ella deriva pues, la Secretaría Ejecutiva. El Instituto Electoral tiene dos grandes áreas, que son las direcciones ejecutivas. Aquí vemos la del Registro Federal de Electores, la dirección de prerrogativas y partidos políticos, la organización electoral, servicio profesional electoral, capacitación electoral. Esas son las direcciones ejecutivas. Y las unidades técnicas son pues, las de coordinación de asuntos internacionales, la coordinación jurídica, Centro de Desarrollo Democrático, en fin, son ya áreas que son de apoyo básicamente al instituto. Esas se ubican, por supuesto, en los 32 entidades de la República, a través de los 300 distritos, y cada elección se organizan las casillas, las mesas de casillas necesarias para atender a la elección que corresponde en ese momento. Adelante. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahorita? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Los órganos del INE son de diferente naturaleza. Los órganos de dirección, que son estructuras colegiadas que deben llevar a cabo sus funciones como un órgano colegiado, es decir, por mayoría de votos de los órganos colegiados, y emiten los lineamientos y resoluciones que corresponden a la actividad propia del Instituto Nacional Electoral. Los órganos ejecutivos son permanentes y responsables de realizar las tareas técnicas y administrativas necesarias para el funcionamiento del instituto. El órgano de vigilancia, pues claramente está en su nombre la descripción de su función, que es la supervisión y observación de las reglas que establecen las leyes y la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores para integrar y mantener actualizado el padrón electoral en todo momento. Y el órgano de control, pues, que es pues, tiene obligación de supervisar que los recursos del instituto, que tiene un presupuesto muy grande, sean manejados en la forma que la ley establece y con absoluta claridad. Estos son las funciones, los órganos internos del instituto. Esta gráfica presupone una mesa ovalada, que es la mesa en realidad, como es la mesa del INE, es una mesa ovalada, en la cual se encuentran los integrantes del mismo, que son presididos por el consejo, por el consejero presidente, quien tiene voz y voto en las decisiones, el secretario ejecutivo, que solamente tiene voz y no puede votar en las elecciones, en las decisiones propias del instituto. Tiene también 10 consejeros de quienes tendrán voz y voto en las sesiones del consejo para poder votar y argumentar cualquier punto que consideren conveniente. Después está integrado por los consejeros del Poder Legislativo, que son uno por cada
grupo parlamentario tiene un representante cada grupo tiene un representante en el consejo, aquí está en esta mesa, y después están un representante de cada uno de los partidos políticos. Aquí nomás pusimos algunos, pero cada uno de los partidos tiene su representante para estar con voz, pero sin voto, en las sesiones del instituto. Entonces solamente tienen voz y voto los consejeros del órgano, los consejeros del Poder Legislativo y los consejeros propietarios están arriba los 10 que les mencioné y el presidente. Los demás son solamente con derecho de voz. Pueden opinar, discutir, pero no pueden emitir un voto en la sesión. ¿Sí? ¿Está claro este? Nos brincamos la mesita, pues. Díganle algo, por favor, lo que tome un poco de agua. El Consejo General tiene diferentes atribuciones, que son las del manejo general del instituto, por supuesto. Pero tienen básicamente la función de vigilar las actividades de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas y de que estas actividades se apeguen a las disposiciones de la Ley General a la LEGIPE, vigilar que el Instituto Nacional Electoral ejerza sus atribuciones como autoridad electoral administrativa en el caso de tiempos del Estado de Radio y Televisión para fines electorales. Esta mención es muy importante porque el mercado de anuncios políticos en México es muy abundante y muy caro. Es decir, en cada proceso electoral, en el último que vimos en el mes de junio, se presentaron alrededor de 3 millones de spots en el territorio nacional, lo cual se dice muy fácil, pero se escribe más difícil y haciendo ser muy complicado emitir 3 millones de spots publicitarios durante el proceso electoral, lo cual lo hace, bueno, es muchísimo. Y es una tarea que es atribución del Instituto General del Instituto el controlar los tiempos correspondientes. También tiene la atribución de aprobar el calendario integral de procesos electorales, aprobar las boletas y documentos electorales y toda la estructura de documentación, que es muy abundante, por supuesto, que tiene que ver con la materia electoral. Boletas, urnas, todo este tipo de bienes que se ponen en la casilla electoral, todo esto tiene que coordinar el instituto. Y también el instituto tiene que fijar los topes máximos de gastos de los partidos en campaña electoral. El instituto también resuelve sobre los convenios de fusión, frente, coalición de los partidos políticos en el caso de procesos electorales, así como la participación de las agrupaciones políticas en las actividades nacionales. Otorgar el registro a las agrupaciones políticas que van a convertirse en partidos políticos y que competirán como tales en el siguiente proceso electoral. Tener un registro de las plataformas electorales de los candidatos a presidente de la República, de senadores,
y de diputados, como dicen en la gráfica que estamos viendo. Y también debe solicitar a la Junta General Ejecutiva la investigación de violaciones a los derechos de los partidos políticos y la violación de los procesos electorales federales y locales. La presidencia del instituto recae en una persona, es una institución unipersonal. Tiene como principal función garantizar la unidad y cohesión entre los miembros del Instituto Nacional Electoral para el desarrollo de sus funciones. Por favor, sí. Aquí hablamos de las funciones que tienen los consejeros locales. Que es, primero, llevar a cabo el registro y acreditamiento de los observadores electorales en los procesos electorales correspondientes. Registrar las fórmulas de candidatos a senadores de mayoría relativa y llevar a cabo la declaración de validez de la elección en favor de cada uno de ellos. Ejecutar el cómputo de los votos de senadores de representación proporcional y supervisar las actividades de las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral. Los consejeros distritales tienen la función de determinar el número de ubicación de las casillas, instacular a los funcionarios de la casilla, eso que sigue el nombramiento de los funcionarios de la casilla, registrar a los observadores electorales, a los candidatos de mayoría relativa, realizar el cómputo distrital de la votación para presidente de la República. Uno más, por favor. Y después existen el órgano máximo de la elección, que son las casillas. Los funcionarios de casilla, los funcionarios de los integrantes de las mesas directivas de casilla, son ciudadanos, como ustedes saben, como ustedes y como yo, de a pie, que tienen la misión de desempeñarse tienen la misión cívica de desempeñarse durante la jornada electoral para el cuidado y supervisión del proceso electoral y su conteo final. Estas mesas de casilla están integradas por un presidente, un secretario, 2 escrutadores, 3 suplentes generales, son los que integran la mesa directiva de casilla. Sus funciones son básicamente o principalmente instalar la casilla, recibir la votación, realizar el cómputo de la votación misma e informar de los resultados al distrito correspondiente para llevar a cabo el conteo global de la elección. En elecciones concurrentes con la federal, se va a formar una mesa especial con más funcionarios, etc. Aquí están con quienes. Salta. Órganos ejecutivos y técnicos del instituto. La Junta General Ejecutiva, por supuesto, las direcciones ejecutivas, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, unidades técnicas
adscritas a la presidencia del Consejo, unidades adscritas a la Secretaría Ejecutiva y las juntas ejecutivas locales y distritales. Como ven, la Junta General Ejecutiva tiene funciones muy específicas y planteadas en la ley con claridad, así como las direcciones ejecutivas. La dirección del registro electoral, la dirección ejecutiva del registro federal electoral, pues tiene la función de mantener al día este registro, que es un documento de gran confidencialidad, aunque se sabe que se han vendido hasta en la Merced de repente, pero bueno. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien da seguimiento a las actividades de los partidos y las agrupaciones políticas. La Dirección Ejecutiva de Coordinación Electoral, la de Capacitación Electoral y la Administración. Por favor, ayúdenme con alguna pregunta para hablar de otra cosa un ratito, ¿no? La unidad de fiscalización es una unidad muy poderosa del instituto que tiene la función de supervisar en cada momento los movimientos de dinero que ingresan a los partidos y que salen de los partidos, llevando una contabilidad muy particular y establecida en tiempo real de todos los ingresos y egresos de los partidos políticos. A ver, Jonathan. Gracias, maestro de la PESA. Buen día, compañeros. No te escucho. Compañeros. Bueno, sí. Bueno. Sí. Gracias. Yo quisiera preguntarle qué piensa del presupuesto que recibe el INE, si es correcto para las funciones constitucionales que tiene que desempeñar, y también qué piensa sobre el número de consejeros que tiene el Consejo General del que usted nos habla, si son suficientes, son pocos o son demasiados. Gracias. Bueno, primero vamos a hablar del que me estás preguntando, del tema presupuestal. Yo considero que el presupuesto del Tribunal Electoral, además de que es un presupuesto muy amplio, es muy grande el presupuesto, pero es suficiente y necesario para el desarrollo de sus funciones, que son cada vez más y cada vez más caras, ¿verdad? Entonces yo no creo que esté que tenga un exceso de presupuesto, no lo creo. Creo que tiene el presupuesto necesario, suficiente y necesario. Pero, pues, por ejemplo, yo no veo que tenga razón. Ayer se llevó a cabo la votación del recorte de estos gastos. Se recortaron mucho dinero al instituto, lo cual pues tiene dos efectos. Primero, pues va a ser mucho más difícil, con menos recursos, llevar a cabo el mismo trabajo. Y en consecuencia, pues tendrá muchas dificultades el instituto finalmente para con esos mismos recursos poder llevar a cabo su función, que es muy ambiciosa, pero veremos cómo lo resuelven, pero tendrán que resolverlo. Eso es el punto de vista del presupuesto. Y después, el número de los consejeros del instituto, creo que es el adecuado. Es el adecuado, está en la Constitución, está en la ley y tiene fundamento suficiente. Creo yo que es correcto el número de consejeros electorales. Y se van modificando, se van cambiando unos por los nuevos, etcétera, como van saliendo, cuando van cumpliendo sus encargos, se van sustituyendo por los nuevos. Y hasta ahorita creo yo que son en el número necesario y suficiente para el manejo de las actividades del instituto. Esas son las dos preguntas que me hiciste, Jonathan, ¿o falta algo?
Es todo, maestro, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Estas son las funciones principales de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Que esta tiene un trabajo enorme, creo yo que y lo hacen muy bien, según yo, pero tienen la función, esta unidad de fiscalización, de llevar un control muy estricto de los ingresos y egresos del partido. Y las acciones políticas nacionales. Las unidades técnicas del instituto, que son adscritas a la presidencia del tribunal, del Consejo General, son la Coordinación Nacional de Comunicación Social, que es como la dirección de prensa, cantidad de cuenta, donde se manejan todos los medios, etcétera, y tienen la función de estar informando al extranjero, sobre todo, de las actividades del instituto para que exista constancia de que se actúa con transparencia y con apego a la ley. La Coordinación de Asuntos Internacionales difunde ante la comunidad internacional las actividades que realiza el instituto. El Centro para el Desarrollo Democrático desarrolla todo el tiempo análisis y estudios y proyectos para que el sistema democrático esté actualizado y al día en todo el territorio nacional. Asimismo, las unidades técnicas adscritas a la Secretaría Ejecutiva, el servicio de informática, que llevan a cabo todo el manejo computacional del instituto a nivel nacional. Este es un organismo con mucho trabajo, con el control de muchos datos y de mucha información a nivel nacional que deben de llevar en una forma computarizada muy avanzada y muy actualizada, ¿no? La dirección jurídica del instituto, pues, lleva a cabo la normatividad aplicable al Instituto Nacional Electoral. La dirección del secretariado coordina la preparación y distribución de los documentos por medios digitales que se van a utilizar en las sesiones públicas del Instituto General Electoral. Y la unidad de planeación, pues los nombres lo dicen, ¿no? Vamos. Las juntas locales ejecutivas se coordinan con las autoridades locales para los servicios de acceso a radio y televisión para los partidos políticos en sus campañas y precampañas, y supervisan las vocalías de los órganos distritales. Y también reciben los medios medios de impugnación en materia reciben los medios de impugnación que van a llevarse a cabo en el proceso electoral. Lo mismo que hacen las juntas distritales, pero a nivel distrital, ¿no? Capacitación de los ciudadanos en las mesas directivas de casilla, establecer su número de distribución en el territorio nacional, que eso no es ningún, se oye muy fácil, pero son casi 1 millón de casillas. Entonces tienen que definir en qué lugar, qué esquina de Juárez con qué calle, o sea, qué esquina va a constituir este lugar,
manejar la conexión de las escuelas, que normalmente están en escuelas. Entonces, tener el acuerdo con las escuelas para que nos permitan hacer la jornada electoral en sus domicilios, etcétera. El órgano de control o Contraloría General, pues, debe asegurarse de que la aplicación de los recursos se lleve a cabo con las características necesarias para que se lleve una rendición de cuentas y transparencia en sus funciones, en los manejos de sus recursos. Bueno, esto fue a las... A ver, esto fue en una vista muy rápida y sucinta del Instituto Nacional Electoral. Ahora empezaríamos con el Tribunal Electoral, pero quiero saber si no hay ninguna duda sobre el Instituto Nacional Electoral. Debe haber varias. José de Jesús. Sí, buenas tardes, profesor. En relación al tema del INE, la pregunta que yo le haría es si usted considera que mediante una reforma electoral deberían desaparecer los soples, o qué opinión tiene usted en cuanto a la función de los soples, porque se argumenta actualmente también de que tienen mucho presupuesto, de que son organismos que realmente no funcionan, no realizan mucho trabajo. Entonces, ¿usted qué opina sobre eso? Muchas gracias. José Jesús, te voy a decir cuál es mi opinión. Sí, gracias. El Instituto Electoral tiene la función de, bueno, las OPLES, pero tienen la función de tener el control, el control más sensible, más a escala menor, digamos, del territorio nacional, de los votantes del territorio nacional. Entonces, un OPLE tiene, entre otras cosas, la función de tener una especie de termómetro de lo que pasa en la comunidad de su circunscripción. Y entonces, las cuestiones electorales empiezan desde los grupos más pequeños y más sensibles de la población, y de eso hay que tener un control o una presencia directa de nuestras personas y muy cercana para poder detectar estos problemas que van a surgir en un conflicto electoral probablemente. Y la presencia de los OPLES es muy importante para tener un control directo de la temperatura política, digamos, de la circunscripción, y llevan a cabo este control de una forma muy clara. Yo pienso que sería negativo quitar los OPLES. Si se considera que hay algunas faltas o que les fallan cosas, hay que cambiar la ley para que lleven a cabo la función que se requiera y estar actualizando normalmente, para que siempre estén al día y que tengan el control, el contacto que deben tener con toda la población de su circunscripción de forma muy cercana. Pero yo vería muy, muy negativo desaparecerlos, porque se perdería el contacto directo que se tiene con los grupos pequeños de la sociedad y la autoridad electoral. Es la autoridad local, es la autoridad electoral local. Entonces no sería adecuado desaparecerlos, en mi opinión. Sí, gracias. Yo sé que hay una grilla muy fuerte para ese efecto. Yo me pronunciaría en contra del resultado de quitarlas. Recuerda que lo que estamos hablando aquí son instituciones que hemos logrado los mexicanos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento a veces y con muchos recursos involucrados, que es una cosa que los mexicanos hemos ido obteniendo, hemos ido logrando, por lo cual no sería pensable perderlo. Si hay que modificarlas, modifiquémoslas, pongámosle lo que quieras ponerle para que hagan mayores y más eficientes tareas,
pero nunca hay que quitarlas. Dar un paso para atrás, ni para tomar vuelo. Pero en fin, esto es una cuestión que... Gabriela, ¿tienes una opinión? Sí, gracias. Buenos días, maestro. Buenos días a todos y a todas. Hola. Era también en función de lo mismo de los soples. Pues sí, definitivamente yo tampoco estaría a favor de que los desaparecieran, pero me gustaría también saber su opinión de qué tanto incide el INE en los soples, si está bien esta incidencia, pues, por ejemplo, para los consejeros que veíamos hace un momento que pueden retirarlos de los consejos generales de los OPLES, ¿qué tanto entran en este federalismo el INE? No sé si esté de más esa atribución o cómo la ve. Bueno, yo creo que no está de más. Repito, si hace falta perfeccionar, perfeccionémoslo. Hay que darle una pulida, hay que dársela. Hay que ponerle más facultades, pongámosle más facultades o retirarles algunas, pero siempre respetando que exista el órgano que ya hemos conseguido obtener con representación ciudadana, como son los OPLES, en el domicilio propio del OPLE y su circunscripción, porque ahí hay una población que se ve a muy pequeña escala, viendo desde el punto de vista federal, pero es un grupo de población que es muy importante tener cercanía con el Instituto Nacional Electoral a través de los OPLES para que tengan el soporte que se requiere desde el punto de vista institucional. Entonces yo pienso que sí deben de quedarse y deben hacer, y tienen funciones, alguna función, si es criticar alguna función, quitemos de la función, pero no quitemos al instituto. No lo quitemos al organismo. ¿Me explico? Enrique Fragoso, ¿tienes algún comentario? Gracias, nuestro. Buenas tardes a todos. Sí, Buenas es tardes. sobre lo mismo. A ver, recordemos que se le dieron las atribuciones al INE de los soples en el 2014 con la reforma electoral, pero en realidad toda la operación, o sea, el desaparecer los soples, el INE se quedaría sobrado. Más bien, se quedaría falto porque es muchísima actividad. Por poner un ejemplo, un distrito federal o un distrito federal, por así decirlo, abarca de 2 a 3 distritos locales, ¿no? En el caso de aquí de la Ciudad de México, por decirlo, el distrito 5 federal de Tlalpan, que es del INE, abarca 3 distritos locales de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como usted comentaba, el INE está redistritado, pero en distritos federales, pero cada entidad tiene su distrito local o distritos locales. En el caso de la Ciudad de México existen 33 distritos locales, y eso se aunan a los distritos federales del INE que existen en la ciudad. Entonces, el INE se quedaría, no le alcanzarían las manos al INE para llevar una elección en el supuesto caso que desaparecieran los soples, porque además todo el territorio, todo el manejo de la gente lo tienen los soples, ¿no? Eso es una realidad, porque cada elección que hay el INE se apoya con los soples y toda la operación la llevan los locales, porque saben justamente dónde está el territorio, dónde están las casillas históricas, como dicen, las ubicaciones. Entonces, sería una barbarie, desde mi punto de vista, el desaparecer los soples, porque los soples son los que llevan prácticamente toda la operación y conocen todo el territorio. Exacto. Insisto, uno federal lleva hasta 2 o 3 locales, ¿no? En el caso de la Ciudad de México. Ahí Sí. es mi comentario, ¿no? Gracias. Te agradezco mucho, Enrique, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, me parece muy atinado y suscribo lo que estás diciendo en plena, absoluta plenitud. Salomón, ¿tienes la mano levantada también? Buenos días a todos. Yo también, Hola, como Salomón. mis compañeros, coincido en que no deben desaparecer los soples. Y es más, creo que con esta reforma del 2014, al quitarle varias atribuciones a los soples, pues se ha visto la diferencia en que cada organismo autónomo pues estaba especializado en su territorio. Igual no creo que el INE pueda llevar a cabo
por ejemplo, un consejo distrital, cinco cómputos, o sea, en el caso de una elección concurrente, no le darían los tiempos. Igual platicaba en el proceso pasado con un compañero del INE cuando hacíamos el recorrido de ubicación de casillas y me decía que pues tenían proyectado todavía más territorio para cada distrito, ya que pues, son 300 en todo el país, pero les piden cierto número de habitantes. Entonces, hace, me parece que 3-4 años desapareció la Junta Distrital en Valle de Bravo del INE y la absorbió una parte de Tejupilco. Entonces, y cada vez se va expandiendo más y se hacen más difíciles todos los recorridos para los funcionarios del INE. Es por eso que yo también estoy de acuerdo en que no desaparezcan, pero también veo por parte, con todo respeto para algún compañero o compañera que trabaja en el INE, de que en algunos casos como que abusan de esas atribuciones que atrajo el INE con los organismos, con los OPLES. A mí me tocó participar bueno, yo llevo 3 procesos participando en un OPLE aquí del Estado, en el OPLE de aquí del Estado de México. Y sí, los consejeros distritales del INE llegan pues muy sobrados, sin presentarse, a estarte revisando, supervisando. Entonces, como que también es un poco Sí, sobrado. Gracias. estoy de acuerdo contigo, pero gracias, Salomón. Pero estas cosas que me estás mencionando, que las cuales estoy de acuerdo, no tienen que ver con la cuestión política del nombramiento de un OPLE, ¿eh? Tiene que ver con la actitud sobrada, como tú dices, de algunas personas que pueden ser funcionarios o no, simplemente son así. Si tú vieras que un cajero llega tarde al banco, a su trabajo, esa no es razón para cerrar la sucursal del banco. Hay que reformar el sistema interno de la sucursal para que eso no pase y a este cuate reprenderlo si es necesario. Pero de ahí a que cierre la sucursal porque un cajero llega tarde, pues no es razonable. Estamos hablando de bancos, por supuesto, pero es el mismo supuesto. Además, estamos hablando de espacios políticos que hemos ganado los mexicanos. Ya nos corresponde a los mexicanos organizarnos de esa manera o llevar a cabo las reformas legales necesarias para que se modifiquen las cosas, pero cuando tenemos una cosa que hemos obtenido, no podemos decir que no simplemente porque sí. O sea, sí, es que ya no funciona, hay que quitarlos, o no funcionan dos, hay que quitarlos de todos. No me parece de ninguna manera sostener esa postura. El contacto de las personas con el OPLE es muy directo, es muy importante y es la manera de que la autoridad electoral puede tener contacto con la población. Entonces yo no las quitaría de ninguna manera. Repito, si es necesario reformar, en algún caso que se reforme, pero no que se cierren, que no se cancelen, por supuesto. Esa es mi opinión. A ver, Liliana. Hola, buenas tardes a todos. Mi opinión es, coincido con usted, que realmente el establecimiento de estos organismos públicos electorales locales, pues es una conquista ciudadana también. Entonces, efectivamente, no debe quitarse, sino que debe haber una profesionalización en cuanto a los servidores públicos de estos OPLES. ¿Por qué? Porque, pues sí, efectivamente hay malos y buenos servidores públicos en cualquier institución. Y a veces los OPLES son criticados por esas situaciones, pero pues lo que debe haber es eso, una mayor profesionalización. Y la verdad es que yo sí estoy de acuerdo en que el INE haga esa función como de control, ¿no? Para estos mismos OPLES. Es bueno porque cualquier institución debe de tener sus mecanismos de control y de rendición de cuentas. Entonces, no van a ser como que, bueno, pues yo hago lo que quiero sin que nadie me vigile, ¿no? Es bueno que el INE realice esa fusión o tenga la atribución, a lo mejor, de remover consejeros si es que no se han o no han realizado sus funciones de acuerdo a los principios que debe tener la función electoral. Entonces, sí está bien y lo que debería haber es que, aprovechando ya la gran experiencia del INE y la profesionalización que ya tiene en sus servidores públicos, en sus órganos
internos, en sus órganos ejecutivos, esa experiencia, compartirla hacia los OPLES, a lo mejor hasta de alguna manera influir, o así como hacen, por ejemplo, un examen, unas entrevistas para nombrar consejeros, también pues intervenir un poco en esa parte, en el proceso de sus funcionarios, ¿no? Verificar que las personas que se contraten sean porque realmente tengan un conocimiento en la materia electoral, cumplan ciertos requisitos y no sea a lo mejor por pues, compadrazgos y amiguismos y todo eso. Por falta de trabajo, ¿no? Sí, o sea, que sea por de verdad una experiencia y profesionalizar a los servidores públicos. Coincido con el compañero Enrique que la verdad es que el INE se vería rebasado al tener que organizar, por ejemplo, elecciones locales. Lo vimos en el registro de candidaturas. Hay municipios como Oaxaca, como Puebla. Puebla tiene 217 municipios y la verdad es una locura para el registro de las candidaturas cuando son las elecciones para las presidencias municipales. Imagínense registrar de 217 municipios candidatos de partidos nacionales, locales, más aparte las planillas. O sea, realmente eso es un trabajo impresionante. Y si el INE tomara esa función, o sea, de verdad no, se vería muy, muy rebasado. Es todo. Exacto. Tienes razón, me solidarizo con tu opinión, por supuesto. Tenemos la misma opinión desde el principio, que conste. Me parece muy importante que hagamos conciencia del logro que significa tener un OPLE y de la misión que puede cumplir un OPLE, y no es nomás para darle trabajo a un compadre, ¿no? Sino que tenga una función verdaderamente sustancial y la vigilancia que tiene que tener como cualquier otro órgano del Estado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, con Enrique, con todos los demás que pretendan o que pretendamos no permitir que autoridades de otra naturaleza quieran eliminar las plazas o las instituciones como las OPLES, en razón de que son conquistas ciudadanas que no debemos perder nunca. Debemos de quedarnos con ellas y hacerlas cada vez mejores, y esa es la tendencia seguramente. No sé si todavía tienes algún comentario, Enrique Fregoso. Sí, yo te voy a contar. No, nada más ahí para ahondando más en el tema es en el caso de la profesionalización, como decía la compañera Liliana, es el INE cada 2 años me parece concursa plazas, ¿no? Y entonces selecciona gente especializada porque les ponen exámenes muy rigurosos para ese tipo de plazas, para fiscalización, para todo eso. Y sí son exámenes muy rigurosos, entonces en teoría entra personal calificado, e incluso también las convocatorias acá para los OPLES, no nada más para los INES, es en general para los OPLES porque ya tiene el control del INE todo eso. Supone que ya contrata todo eso. Y cuando son procesos, contrata personal eventual, y también se supone que es gente ya especializada en procesos electorales. Entonces, yo creo que por ahí no sería tanto el problema. Así es ahí el comentario nada más. Ok, gracias. Muchas gracias. Saúl, por favor, tienes un comentario. Sí, gracias, maestro. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sí, como dice usted, hay cosas que se pueden perfeccionar y funciones que en mi caso, bueno, yo soy de Oaxaca, no podría realizar el INE. Por ejemplo, aquí son 570 municipios, de los cuales 417 son por el sistema normativos internos, usos y costumbres. Esa sería una de las funciones. Por otra parte, lo que aquí se maneja respecto a la desaparición de los OPLES es por el financiamiento, ¿no? Que el financiamiento lo da gobierno del Estado. En este caso, pues, alegaban aquí que como gobierno del Estado da el financiamiento, pues ahora sí que el OPLE está sometido, digamos así, en sus decisiones en el partido que esté relativamente en el poder, ¿no? Esa era la idea que manejaban algunas personas que en los proyectos que manejaban de desaparición de los OPLES. Es el caso ahora que
de 153 municipios que se rigen por partidos políticos, en 3, 4 va a haber elecciones extraordinarias y el OPLE alega o señala que no hay dinero para realizarlas, así es que van a solicitar una ampliación de presupuesto para gobierno porque no tienen para realizar las funciones. Y depende mucho, de hecho, al inicio del proceso electoral, el proceso electoral aquí inició en enero, no al igual que los demás OPLES de otros estados, precisamente por ese tema de que no había dinero, la austeridad respecto a la realización de actividades. Sí. Sí, sería todo. Estoy de acuerdo contigo en que es una falta de oficio querer desaparecer un OPLE. No tiene no tiene ninguna razón. No tiene ningún argumento para justificarlo, en mi opinión. Fabricio, ¿tienes algún comentario? Gracias, maestro. Nada más abonando un poco a lo que comentó la compañera Liliana y el compañero Enrique. Yo fui miembro del servicio profesional de ambos sistemas, del sistema INE y del sistema OPLE. Y precisamente como comenta el compañero Enrique, para entrar a cualquiera de los dos sistemas, el examen que se presenta pues tiene mucha complejidad y es en ciertas áreas especializadas. Pero yo veo que está un poco vulnerada la parte administrativa de ambos sistemas, porque en la parte administrativa es en donde, por ejemplo, consejeros del OPLE meten amigos, meten compadres, meten parientes a la rama administrativa, que es en donde las actividades sustantivas se llevan a cabo. Entonces, tanto en el OPLE como en el INE, ¿no? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de los consejeros electorales del INE, que tienen, no sé, 11 asesores. Pues, ¿quiénes son estos asesores? ¿Qué experiencia profesional tienen? ¿Tienen experiencia electoral? Como para poder ponerla en práctica y poder depositar la confianza de la ciudadanía en esos servidores que van a desempeñarse, aparte de ética y moralmente, se van a desempeñar eficientemente. Entonces, en ese aspecto yo creo que abonando a lo que comentan los compañeros, eso, y a lo que comenta el compañero Saúl, creo que eso fue uno de los objetivos que tuvo la reforma del 2014 al hacer que los consejeros de los OPLES fueran designados por los consejeros del INE, quitándole la potestad a los estados o al gobierno del estado para inmiscuirse, ¿no? Al final de cuentas, la ciudadanía siempre va a mencionar que hay intereses políticos y que todas las determinaciones financieras o administrativas se toman con algún interés político de por medio, ¿no? Eso es. Bueno, es que hablar de interés político pues es hablar de las personas. Todos tenemos algún interés. Nos gusta más la mano derecha que la mano izquierda. Nos gusta más algo que otra cosa. Y eso pasa igual en todos los aspectos de la vida de las personas, y entre otros la política, por supuesto. Entonces, bueno, yo no creo que haya ninguna forma, como decía yo, ningún objetivo, ninguna función realmente importante por la cual deba desaparecer los OPLES. Al contrario, deben de reforzarse los OPLES y ser, si es necesario, más exigentes con sus funciones, no sé, pero no de ninguna manera desaparecerlos. En mi opinión, de ninguna manera desaparecerlos. Saúl, ¿tienes otro comentario todavía sobre esto? No, ya no. Gracias. Tienes la mano levantada, entonces me quedó esa duda, perdón. Sí, no. Es que no lo había quitado. Gracias. Está bien, muchas gracias a ti. Lo que nos quedaría ahorita es iniciar con el estudio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la presentación es mucho más larga de lo que nos queda de tiempo. Entonces yo preferiría, si hubiera algún comentario más, poderlo atender en este momento y dejarnos para... Hay una sesión el lunes, entiendo, ¿no? ¿Sí? Si no es la sesión del lunes, el lunes desahogaríamos el Tribunal Electoral en forma completa y no mitad y mitad.
pero estoy a sus órdenes, lo que ustedes me quieran decir, si hacemos, seguimos, o esperamos, o qué hacemos. Yo dejaría para el lunes el Tribunal Electoral y el... Sí, ahí voy. Dejaría el OPLE y la Fede para el lunes. Pero a ver, vamos a ver qué dice. Gabriela, ¿qué opinas? Gracias. Bueno, nada más para abonar, hacer un comentario con todo esto que empezamos a ver de los soples, es que realmente debería de ser una coordinación del INE con los soples, porque en su momento, cuando se inició esta reforma de 2014, se vieron como una relación de subordinación de los soples con el INE. Entonces, creo que ahí sí fue un tema medio mal visto, pues, en ese momento en que empezó la reforma. Afortunadamente, bueno, en mi caso creo que hemos tenido más coordinación con el INE, pero eso es definitivamente lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que no es una subordinación, es una coordinación. Sí, una distinta. Exactamente, con los soples. Y definitivamente debe de seguir esta coordinación y pues lo que tenga que abonarse se tendrá que abonar de manera profesional e institucional, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Estamos de acuerdo, ¿eh? Ojalá y sigamos de acuerdo siempre y que no vayan a desaparecer los soples. Sería terrible. Si ya vemos que ya quieren quitar al INE, háganme favor. El INE es uno de los verdaderos logros nacionales. No quieren desaparecer. Eso ya hacer echar a México atrás, no sé si 60 o 70 años. Desaparecer al INE, bueno, me pongo chinito nomás de pensarlo. Sería imposible una idea de ese tipo. Pero hoy tenemos políticos que dicen, hay que quitar esos cuates. ¿Por qué? Porque me cae mal el director. Hazme el favor. El magistrado me cae gordo. Entonces hay que quitarlos a todos. Bueno, esas cosas. Bueno, ya estamos entrando a cosas personales que ya no quiero abundar en eso, pero... A ver, aquí tenemos a alguien más. Jesús, José de Jesús. Sí, profesor, muchas gracias. Un comentario solamente, porque podemos observar que se da el fenómeno de que, pues, el INE es una institución electoral que ha realizado las elecciones durante mucho tiempo, y vamos a decir que gracias... Más 25 años. Perdón, bueno, exacto. Gracias a eso se han formado, pues... han salido dirigentes y ahora los mismos dirigentes que fueron votados por el INE lo atacan. Entonces ahí es donde vemos un fenómeno muy extraño, porque pareciera que al principio, si yo soy un candidato, ahora sí que voy, digamos, de una manera muy respetuosa a solicitar mi inscripción al INE como partido, como candidato independiente, pero cuando ya soy candidato, entonces ahora sí voy a atacar a las instituciones. Ese es el fenómeno que se está dando actualmente, que es lo que yo creo que está ocasionando que haya mucho descontrol a nivel político. No sé qué opine usted, maestro. Bueno, muchas gracias. Sí. Primero, gracias por tu opinión, gracias por intervenir aquí. Es cosa de empezar a hablar y no te pueden callar nadie, ¿verdad? Hay que tratar de empezar todos y más ver que es muy ágil cuando uno empieza a hablar. Mi opinión al respecto es que efectivamente hay a quien ya no le cabe la corbata, ¿no? Porque entonces ya me están regañando, mejor que desaparezca el INE, que desaparezcan los soples. Las autoridades que me llevaron finalmente al puesto que tengo ya me estorban. ¿Por qué? Pues porque no pensamos mejor en extender la actividad democrática, que haya más ideas en la mesa, que podamos discutirla con más apertura todas las ideas. Entonces, si quitamos a un controlador absoluto y radical que diga esto sí y esto no, un momentito. Si hay muchas instituciones que tienen que ver con el gobierno de todos los días, de las autoridades, de las actividades de los mexicanos, pues qué bueno que estén, y si hace falta que tengamos más, pero no quitemos las que ya tenemos. Porque entonces el quitarlo significa darle el poder que tienen estas instituciones a una persona, que es terrible ese riesgo. No podemos permitir que lo que se ha
votado y conseguido con años de sufrimiento y de trabajo muy arduo y muy importante en México, se eche por la borda. Porque alguien diga, no me gusta, este señor me cae bien, creo yo que es medio corrupto, que es mejor que se vaya. Eso no es un argumento contundente en ningún punto de vista. Me parece que es terrible esa actitud. Pero me parece más terrible la actitud del lagachismo. Que dejemos que las cosas pasen, eso me parece fatal. No podemos permitir que las cosas sean así. Lo que hemos tenido, hay que mantenerlo, hay que mejorarlo, pero nunca echarnos para atrás. Para atrás ni para tomar vuelo, ¿eh? Enrique, por favor, ¿tienes una mano levantada? Sí, gracias. Digo, nada más para seguir ahondando en el tema. Efectivamente, la situación que se está dando es, aquí ahorita nada más hay una sola autoridad, ¿no? La voz de una sola persona, y eso es terrible porque eso es, digan lo que digan, y con todo respeto lo digo, es una dictadura, ¿no? Eso es una dictadura y eso es un sometimiento al pueblo, como lo llaman coloquialmente, ¿no? Entonces, imagínense, desaparecer el INE es desaparecer toda la materia electoral, incluido el tribunal electoral, tribunales electorales locales y todo lo electoral se va al caño, y perdónenme la expresión. Pero la verdad es que sí, mejor, ¿no? Bueno, sí hay mejores palabras, pero todo se va. Entonces, sería insisto, una barbarie, una cosa que y como usted dice, no debemos permitir esas situaciones, porque además dentro de otras actividades, porque el INE nada más reorganiza elecciones federales, pero cada OPLE tiene sus funciones locales. En el caso de la Ciudad de México está lo que es el presupuesto participativo, tiene cantidad de cosas, ¿no? Como cada OPLE localmente tiene sus actividades, que a esas son completamente ajenas al INE. Ahí el INE no interviene para nada, eso son actividades. Sí se interviene en el supuesto de que, bueno, se le informa al INE qué pasó, cuántas casillas se instalaron, guaguaguatos. Pero toda la organización, todo lo lleva, la capacitación a los ciudadanos lo lleva. El manejo. Entonces son muchas cosas, ¿no? Entonces desaparecer el INE es desaparecer todo eso. Y lo que se ha hecho en 25 años es mandarlo al carambas, ¿no? Sí. Entonces, y por el capricho de una persona, ¿no? Y por todos sus lamebotas, ¿no? Sí. Con todo respeto lo digo. Pero sí, no es, y son instituciones muy nobles, son instituciones que han dado mucho al país, y es donde se ha visto una verdadera democracia, ¿no? Porque dicen que las instituciones son corruptas, no es cierto. El que ha estado dentro de las instituciones y las conoce, ahí no está la corrupción, ahí no está el robo de votos, con todo respeto lo digo. Claro. Viene de otra manera y viene de otra forma, pero ahí no, porque además lo que no ven mucha gente o lo ve o no lo quiere ver, los votos los cuentan los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos son los que cuentan los votos, ¿no? México forma parte de la punta de lanza a nivel mundial. No es el único país, por supuesto, pero es punta de lanza en materia de instituciones democráticas en México, el INE y el Tribunal Electoral. Son instituciones que son reconocidas mundialmente como de las primeras y mejores que hay en esa materia. Y más transparentes. Claro, entonces, eso criticarlo en México es absurdo. No. Que fuera nos están aplaudiendo, ¿cómo vamos a criticar a nosotros mismos? Hay que mejorar, sí, hay que mejorar todos los días en todas las cosas, pero de ahí el siguiente paso, primero que es que hay que quitarlo, bueno. Es que para esta administración lo más fácil es desaparecer cosas que rehacer o reactivar, ¿no? ¿Qué hacer? O hacer, ¿no? Por lo más fácil es deshacer y destruir. Pero bueno, ahí mi comentario. Te lo agradezco y prefiero que no platiquemos mucho más de cosas como estamos entrando, porque mejor no. Pero exacto. Si fuera el caso, estamos en una sesión académica. Es correcto, ¿no? Y todo va enfocado a esto, ¿no? Claro. La sesión gracias. Tiene la ventaja de que nos permite decir lo que queramos decir. Es correcto. Porque aquí todos tenemos la misma importancia en opinión. Cada quien puede decir lo que quiera, y como estamos en una sesión académica, lo que quieran está bien dicho y cabe y es respetado y respetable. Entonces, en esa misma tesitura que vamos a manejarnos para siempre.
si hubiera alguna, alguien me está preguntando en el chat, ya lo he visto un par de veces, de la presentación. Ahorita les sigo de la presentación después de hablar de esto. Hay muchos temas que pueden ser controvertidos, que están en la controversia en la esfera política el día de hoy, sí los hay, y habrá muchos más seguramente, lo cual es muy bueno que haya ese tipo de inquietudes y que se estén desarrollando esas inquietudes. Lo que hablamos de los excesos del gobernante o del gobierno en turno es una cuestión diferente, que eso es cuestión de la opinión de cada uno de nosotros. Pero en nuestro tema, que es las instituciones electorales, creo yo que tenemos las que nos merecemos, las que nos merecemos, las que hemos podido conseguir, y no nos podemos dejar perder. Esa es mi opinión final sobre este tema de las OPLES y otras instituciones que están aquí en discusión. Liliana, ¿tienes un comentario? Liliana. Sí, buenas tardes. Nada más un comentario acerca de lo que es nuestro sistema electoral. No sé si vieron me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años que hubo elecciones en Estados Unidos. A mí me llamaba mucho la atención el sistema electoral de ellos y que realmente nosotros, pues se hace la jornada electoral y empezamos a ver que pasando 1 hora, hora y media, empiezan los sistemas de conteo, podemos tener resultados, está el sistema de resultados electorales preliminares, el SIGE, toda esa parte, ¿no? Y me llamaba la atención cómo siendo Estados Unidos el país pues, más rico del mundo, con la tecnología de punta, y realmente ellos pasaron días y días y no sabían los resultados, todavía no tenían certeza de cómo iba la votación o qué instituto electoral, cuántos votos llevaban o no. Entonces, pues, es un comentario en el aspecto que yo considero que realmente nuestro sistema electoral se ha ido perfeccionando, obviamente a través de muchas reformas, de cuestiones, a lo mejor también situaciones como fueron las en materia de derechos humanos, pero se ha ido perfeccionando y creo que de verdad tenemos un sistema electoral de primer mundo, más allá de otros países que deberían tenerlo. Y bueno, pues es sabido, ¿no? Que también hay países que piden opiniones, recomendaciones al INE para perfeccionar su sistema electoral. Sí, claro. Es correcto. A mí me toca, como parte de mi trabajo, cuando hay alguna misión, digamos, de grupos extranjeros, que hay muchas misiones extranjeras que vienen a México a tratar de aprender la materia electoral del tribunal y del Instituto Nacional Electoral. Y a mí me hacen favor de encargarme de estos grupos. Entonces tengo que andar con los grupos de donde vengan a ver una incursión en el tribunal y en la materia electoral. A mí me encanta ese asunto, pero vienen personas de países de los que nosotros consideramos el primerísimo mundo, de ahí vienen, ¿eh? Y vienen y estudian y preguntan y hacen críticas y buscan todo el tiempo. Y ya están haciendo yo creo que están haciendo un bagaje muy importante de la consulta, de la recopilación de opiniones y de conocimientos que hay en países como en México. Yo diría que el día de hoy, a los 25 años de creada esta institución, que se llama el Tribunal Electoral y el INE, bueno, el IFE en su momento y ahora el INE, vamos rapidísimo en la labor de los logros ciudadanos. Que se hayan beneficiado unos u otros, que no sean los que nosotros hubiéramos querido que se beneficiaran, no es culpa de nadie. Así son las cosas en la vida. Pero sin duda que la materia electoral y todos los que la componemos y los que estamos interesados como ustedes en estas cuestiones, debe de ir para adelante, debe de ir en crecimiento permanente y en conquista diaria de espacios y de lugares académicos como este, que tengan una protección y una transparencia completa de lo que estamos tratando. A mí que pongan a quien sea en la televisión, no me importa, que venga quien quiera y yo me someto a cualquier juicio que me quieran decir, pero que estamos haciendo el trabajo lo mejor que estamos pudiendo todos.
Y no queremos dar espacio a que haya dudas respecto del manejo de las cosas aquí. Entonces, en nuestra función electoral, jurídica electoral, una función de abogado, fundamentalmente, pero también es una función de muchas otras actividades alternas o coadyuvantes con la de jurídica para un tribunal, que es una institución evidentemente de derecho. Son todas bienvenidas y debemos de abrir los ojos y tener registro de todos los competidores y los que están asistiendo a la vida política nacional. Entonces, esos son mis puntos de vista a este respecto. Alguien me pidió la presentación. Si alguien necesita la presentación, yo feliz que la tengan. Como ustedes en este caso es, háblenle por favor a Roxana Cosío, que es integrante de la Escuela Judicial, y pídenle a ella la presentación. Ella la va a distribuir sin ningún problema directamente. Entonces yo no tengo ningún inconveniente, lo que ustedes quieran de este material, pues hoy para eso está, ¿no? Entonces díganle por favor a Roxana Cosío que ya hablamos de esto y que la pueden ustedes obtener, se las enviará seguramente por correo electrónico a en cualquier momento que usted la necesite. Y mañana, perdón, el próximo lunes, seguiremos con esta presentación, refiriéndonos ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la FEDE. Salvo que ustedes tengan algún otro comentario, vayamos a desayunar todos, ¿no? ¿Sale? Pues gracias por su presencia y, a ver, Gabriela. Solo para preguntar, me parece que es el martes, ¿no? La próxima sesión. Perdón, es cierto, el martes. Yo no tengo de memoria la agenda, pero seguramente es la siguiente clase que nos vamos a ver sobre este tema, es el martes, creo. Entonces, efectivamente, el martes lo continuaremos. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Bueno, pues con eso terminamos y nos vemos entonces con mucho gusto el próximo martes. Gracias por estar. Gracias. Nos vemos el martes. Gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, maestro. Nos encontramos el siguiente martes. Sale. Sale.